En esta edición 2021 también se ha concedido el Premio Trabajo Social en el siglo XXI a la Fundación Centro de Solidaridad Proyecto Hombre de Huesca. En el año 1996 se constituyó la Fundación Centro de Solidaridad Proyecto Hombre en Huesca, por petición de las familias y los obispados en Huesca, Jaca y Barbastro Monzón. Se puso en marcha el primer programa ambulatorio, Proyecto Hombre, para atender a personas drogodependientes y a sus familiares en la fase de rehabilitación y reinserción en la contratación de una trabajadora social, a petición e iniciativa de María Luisa Santa Fe, pionera de trabajo social en Huesca, primera trabajadora social mujer, directora de la Escuela de Trabajo Social de Vitoria y durante muchos años directora de Cáritas Diocesana de Huesca. En el centro, la intervención social se realiza con la acogida y orientación a usuarios y familiares, informando de los recursos y programas existentes, con el tratamiento socioemocional y, en caso de ser necesario, derivación a otros recursos. Otro aspecto muy importante es la coordinación con las instituciones del ámbito penitenciario y sanitario de la provincia, con los que colaboran desde sus inicios. También se desarrollan programas de formación en adicciones a profesionales en los centros educativos, asociaciones, coordinando actividades y programas preventivos comunitarios con entidades del tercer sector, además de participar en distintos foros de los que son miembros y en los medios de comunicación, difundiendo los recursos y medidas de prevención de las adicciones. Durante estos 25 años han ido evaluando constantemente el trabajo realizado en los diferentes programas, introduciendo nuevas estrategias para dar respuestas a las nuevas necesidades, perfiles y situaciones que las usuarias y los usuarios les demandan. Vamos a ver otro vídeo. Entregan el premio doña Dalila Roballo, tesorera del Colegio Profesional, y doña Verónica Villagrasa, directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón. Y recoge el premio la trabajadora social de Proyecto Hombre, doña Elena Palacios, y el presidente de la entidad, Felipe Munuera. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Lo primero, cuando escuchaba el proceso de ASADME, con los que en un inicio de nuestro recorrido hicimos una guía de salud mental y adicciones, es decir, quería felicitaros a todos los galardonados, a todos los premiados, compañeras que he visto aquí que ya se jubilan de la promoción de trabajo social. Y quería a este premio, primero, traer aquí, dar las gracias
al colegio por su valoración al reconocimiento de este premio a la entidad, a todos los representantes institucionales que estáis aquí, que de una forma directa o indirecta hemos trabajado a lo largo de estos 25 años. Este año cumplimos los 25 años de Proyecto Hombre del Centro Solidaridad Interdiocesano de Huesca. Y si estamos aquí es porque muchas personas y muchas familias han pasado por este centro. Muchas de ellas ahora están ayudando a otras personas a las que dedico también este premio. A todos los que han pasado con situaciones muy difíciles, fundamentalmente aquellos perfiles de exclusión social donde hemos trabajado con mucho tesón y con mucha ilusión, con mucho compromiso y con mucho valor y con una calidad técnica y un rigor donde hemos aprendido los que nos hemos formado en las escuelas de trabajo social que esto es lo importante y que es lo primero. La prisión para nosotros ha sido un lugar fundamental porque hemos visto a los más excluidos. Esto ha ido unido a intervenciones con servicios sociales municipales, comarcales, provinciales, Cáritas diocesanas, Cruz Roja, otras entidades, no quiero nombrar a todas porque me dejaría algunas. Pero quiero decir esto porque el valor del trabajador social en mi entidad es un pilar fundamental. Hay un compromiso por parte de la entidad que invierte en que el trabajo social esté por encima como un valor. Y quiero dar las gracias también a la figura de don Javier Osés, el obispo de Huesca ya muerto, en aquella época fue el que abrimos esta brecha para ayudar a tantas personas con tantos problemas. Y darles las gracias a esas personas porque la profesión te enseña, te da herramientas, pero quien realmente te ayuda en la disciplina y las personas son los que realmente te acompañan, te hacen más profesional o de otra manera profesional y más humana. Y por supuesto desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que están en la entidad, que son voluntarios. Es decir, a partir de los trabajadores, toda la fundación, el patronato son voluntarios y todas las personas voluntarias que han pasado y que gracias a esas personas y a otras instituciones y al trabajo en red, intra y enter de la entidad, se ha podido llegar a cabo la rehabilitación de muchas personas, por supuesto en el área sanitaria, en el área social. Y quiero también de una manera especial hacer una reflexión el que el trabajo en red nos lo creamos todos. Es decir, nosotros somos parte de un eslabón, pero quiero mandar una llamada de atención a que todos juntos, en comunidad, en el sistema, los sistemas y las instituciones públicas y la administración se impliquen para que realmente podamos llegar a cumplir el plan de adicciones entre lo público y lo privado y haya mayor cohesión y nos creamos de verdad que la rehabilitación y la reinserción de las personas drogodependientes es posible. Gracias a todos.